La paz de Dios continúe reposando en cada uno de nuestros corazones. Les saludo en el amor del Señor. Les comparto esta palabra, esta reflexión en este tiempo, tomando como referencia Efesios 4, del 11 al 14, que dice de la siguiente manera en el nombre del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén, qué poderosa palabra. Damos gloria a Dios por eso. Bien, la reflexión de esta palabra tiene como objetivo, ¿verdad?, que recordemos asuntos esenciales como este, para que evidentemente pues nos podamos nosotros estar ejercitando en esto, estemos nosotros en la plena experiencia de esto realmente, ya que, como bien acá se observa, hay una realidad, y es que las artimañas del error, ¿verdad?, o el espíritu de error, las confusiones están a la orden del día dentro de las congregaciones, y debido a esto es que toma importancia entonces lo que el apóstol está hablando, y el apóstol viene con una serie de asuntos muy importantes acá, y podemos observar que el Señor Jesucristo, cuando triunfa en el Calvario, cuando resucita el tercer día, recordemos que de él se cita, ¿verdad? El apóstol Pablo hace una referencia del Salmo, pero en referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de cómo él sube y lleva cautiva la cautividad, y dice que da dones, repartió dones a los hombres. Esto no es otra cosa sino que en la antigüedad, al parecer, cuando había pues una victoria, habían regalos. Es probablemente esto lo que se esté tomando como idea. David está hablando de esto, y pues al parecer esto es lo que él observa de Jesús, y que Jesús hace al triunfar, al resucitar. Sube, y cuando sube reparte, ¿verdad?, reparte regalos. Estos dones, estas herramientas que hemos recibido son muy importantes para nosotros. Lo que acá se menciona, sabemos que tiene pues también mucho debate entre la iglesia del Señor, por cuanto algunos creen, no creen, están de acuerdo o no con este tipo de herramientas, de dones, si están vigentes o no. No es el tema que quiero tratar. Quiero enfocarme en que el hecho de que el Señor reparte, ¿verdad?, estas herramientas, y así poder observar por lo que el apóstol declara y cómo se eleva que estos regalos, estas herramientas, no son cualquier cosa, sino tienen un objetivo muy importante, fundamental para la iglesia del Señor. Y es que está hablando que el Señor, evidentemente nuestro Señor Jesús, porque no hay otro sino Él, como el que nos da la vida, el Salvador, el Mesías, el que triunfa en el Calvario, es el único que tiene la potestad entonces de poder dar estas herramientas. Por eso dice, Él mismo constituyó, ¿verdad? Y se mencionan estos ministerios, estos dones, estos regalos, estas herramientas que el Señor da, que no son, efectivamente no son para una vida de apariencia, no son para que el hombre que ha recibido esto viva jactándose de esta herramienta o sacando provecho de ella, sino que el recibir esta herramienta es con un objetivo, ¿verdad?, no personal, sino ser vasos, instrumentos del Señor, portando esto para lograr el objetivo que el Señor quiere que se haga en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y
está muy claro, el Señor lo especifica, que estos regalos son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estas herramientas que el Señor da entonces tienen como objetivo de lograr darle la capacidad o inducir al resto de la colectividad, al cuerpo de Cristo, inducirlos, ¿verdad?, a que también puedan ser íntegros o tengan o sean capacitados. La palabra que se usa, ¿verdad?, es perfeccionar, es dotar, es capacitar, es que la persona esté completa, esté llena de todo lo que necesita, las herramientas, el conocimiento, ¿verdad? Esto es lo que el Señor quiere a través de estas herramientas. Se oye mucho la negativa muy evidente y la palabra es clara en que a esto es que hemos sido llamados, a esto somos encaminados por el Espíritu y por el conocimiento de la palabra. Aunado a esto, los dones que el Señor da, somos todos llevados a ser capacitados, a ser plenos, estar preparados en el Señor, perfectos en el Señor. Para eso son estas herramientas. Pero se ve mucho cómo hay negativa al usar esta palabra, pensando que la perfección tiene que ver meramente con que alguien no puede ser moralmente perfecto, pero no estamos hablando de una moralidad como tal, sino de una capacitación que el Señor da, que evidentemente lo moral no está lejos de esto, sino es parte de. Pero la negativa de esta palabra, la palabra perfección, no sé a qué se debe de que en la iglesia de Cristo se le tenga temor a esta palabra, cuando es allí donde el Señor nos quiere ver. Y esta es una de las tantas porciones de la palabra donde esto se confirma, de que la perfección es lo que el Señor quiere ver. Y la perfección está en el creyente cuando el creyente está siendo encaminado, está siendo doctrinado, está siendo enseñado, usando los que lo están enseñando de las herramientas que el Señor da. Entonces un objetivo muy claro, muy claro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque es que servir al Señor es un trabajo que evidentemente tiene que ser algo que debe ser bien hecho, evidentemente. Y es por esto que las exigencias del Señor son así, que al reunir entonces los requisitos que el Señor demanda, que al usar las herramientas que el Señor da y al realizar entonces la obra, el creyente es perfeccionado, evidentemente. Para esto no debe haber ningún tipo de escándalo en nosotros, sino que es un objetivo muy claro del Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es que el cuerpo de Cristo no puede ser imperfecto, sino todo lo contrario. Si Cristo es la cabeza, su cuerpo es entonces perfecto. Nosotros formamos parte del Señor. Hay una unión entre Jesús y la iglesia, y eso es algo perfecto. La iglesia del Señor, vista como la novia, es una novia sin mancha y sin arruga. Entonces esto tiene que ver con perfección. Entonces no debemos alarmarnos nosotros y seguir con la negativa de que al parecer no es para nosotros la perfección. O en otro caso se habla de que la perfección va a ser vivida o experimentada cuando estemos en el reino de los cielos. Pero la palabra nos muestra que en esta tierra debemos ser perfectos a la hora de ejecutar lo que el Señor nos está encomendando, a la hora de aplicar y vivir correctamente como el Señor demanda. Yo creo que la negativa tiene que ver con una realidad, que nuestra naturaleza, ¿verdad?, es inclinada al mal cuando así nosotros lo permitimos. Nos damos cuenta que en nosotros sí hay debilidades,
hay patrones de conducta, pero que también a la luz de la palabra y por la dirección del Espíritu, todo esto es ordenado y corregido. Y por ende, cuando nosotros comenzamos a vivir por el Espíritu, porque Él nos vivifica, pero entonces comenzamos a andar por el Espíritu y en el Espíritu, entonces se supone que nuestra conducta es ordenada por el Señor. La palabra viene siendo entonces ese manual que ordena nuestra vida en todos los sentidos. Entonces la perfección es para que seamos entonces edificados correctamente, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un nivel, evidentemente, y es que en este nivel el Señor se revela, se manifiesta, todos somos llevados a conocer a Cristo. Por el Espíritu Santo y por la palabra somos llevados a conocer a Cristo. Y es que el conocimiento es importante, porque en el conocimiento es donde precisamente está el que sea erradicado de nuestras vidas todo error, toda confusión, toda mentira, todo engaño. Por eso es que el Señor sabe esto y se muestra. El Señor entiende que así funcionamos nosotros, somos vulnerables a errores, a confusiones, somos sensibles a esto. Y entonces el Señor ve que la solución, la respuesta es que Él se ha manifestado, Él se ha revelado. Y el Señor no se niega a su pueblo, sino que todo lo contrario, se revela, se manifiesta por el Espíritu Santo, por la palabra. Entendemos y conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que esto entonces, ¿verdad?, nos lleve a algo muy importante. En la medida que nosotros no conocemos al Señor o vivimos en este camino pensando de que ya no es necesario hacer más nada, de que ya todo está realizado y que está bien con lo que hemos oído, hemos visto, creemos de cierta manera. Pero resulta y pasa que cuando observamos patrones de conducta en la iglesia del Señor, en las congregaciones, nuestras propias vidas en algún punto, en algún momento, damos entonces de qué hablar en el sentido de que el apóstol Pablo viene hablando entonces y hace una comparación tremenda, y es que aquel que no conoce al Señor, aquel que entonces no está siendo perfeccionado para la obra, aquel que no está recibiendo, que no está aplicando, trabajando con los dones, con las herramientas que el Señor ha dado, que el Señor ha regalado, ha impartido, evidentemente va a pasar por esta realidad. ¿Cuál realidad? Bueno, él hace una comparación muy fuerte. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, si yo sigo renegando de que nunca seré perfecto, yo estoy evidentemente en problemas con la misma palabra del Señor, porque es el Señor que demanda en mí una capacidad plena de ejecutar la obra, de vivir para el Señor, porque así es que se le agrada al Señor. Es el Señor que demanda este asunto. No es una doctrina de hombre, es una ordenanza del Señor el que nosotros seamos ordenados correctamente, seamos edificados, seamos perfeccionados. Lo que el Señor nos entrega a nosotros es para equiparnos. Eso es ser perfecto, el tenerlo todo lo que el Señor nos da como herramientas, como dones, todas estas herramientas espirituales nos perfeccionan cuando las recibimos y cuando vivimos ejecutando entonces la obra del Señor a través de estas herramientas. Entonces la transformación de nuestras vidas, la vida práctica de lo que es el Evangelio, de lo que es el haber nacido de nuevo, de lo que es ser hechura de Cristo, nos lleva a este nivel de perfección. Y entonces la edificación va siendo perfecta, porque todo está siendo bien engranado, bien
hecho, o sea, cada cosa en su lugar. Lo contrario a esto, y el querer vivir solo abrazando nuestras debilidades, abrazando una realidad humana que no queremos soltar, que no nos deja crecer. Y el apóstol está haciendo claro, todo aquel que no suelte ese estilo de vida y que no abrace lo que el Señor está recomendando, está siendo comparado con un niño fluctuante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Como niños fluctuantes o vamos a abrazar lo que el Señor nos ha entregado? Vamos a tomar lo que Él nos ha dado, vamos a edificarnos correctamente, vamos a dejar de vivir, ¿verdad?, en dos pensamientos. Recuerde que esto sí, evidentemente es un patrón de conducta, pero es nuestra responsabilidad, porque ya el Señor entrega las herramientas. No estamos solos para esto, el Espíritu está en nosotros. Tenemos el manual de vida y tenemos es que alinearnos a esto y soltar todo aquello que no le agrada al Señor, que es producto de esa naturaleza pecaminosa. Entonces creo que el problema radica es cuando nosotros queremos vivir creyendo que la única realidad nuestra es esa imperfección y que no hay más nada. Pero entonces a la luz de la palabra somos llamados, somos exhortados a vivir en una perfección constante, en una edificación perfecta para el Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que es lo que sucede en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Y hoy por hoy, al parecer, esto es muy evidente. Tanta división, tanto conflicto, tanto pleito, tanta idea. Cada quien presenta una idea, cada quien da su parecer, su apreciación. Y esto termina entonces generando división, conflicto. ¿Qué es lo que está faltando aquí? Porque cada quien quiere tener la razón, pero al parecer no se trata de quién va a tener la razón, sino de que todos lleguemos a un consenso de que lo que necesitamos es buscar el rostro del Señor, que el Señor se revele, se manifieste y que el conocimiento sea amplio, que nuestro conocimiento abunde, ¿verdad?, en cuanto al Señor, que cada día le conozcamos, aprendamos más de Él. Esto es lo que nos va a encaminar a todos por igual a un nivel de madurez, a una edificación correcta. Mientras nosotros no hacemos las cosas como el Señor lo demanda, viviremos siempre en esto que el apóstol habla, quedando en evidencia de que en nosotros hay patrones de conducta, o en este caso específicamente como él habla, vamos a parecer niños y no adultos maduros en la fe. ¿Y qué es lo que genera entonces el hecho de que nosotros no lleguemos o no estemos trabajando en que Cristo sea manifestado en nosotros y que Cristo sea dado a conocer, porque así lo anhelamos, porque así estamos haciendo, aprovechando todo lo que el Señor nos ha entregado y no huyendo de todo esto y buscando caminos fáciles, acomodándonos a ideas propias? Entonces, al parecer, lo que abunda lastimosamente es la falta de madurez, y por ende esto lo que genera es que abunde el error, la confusión, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cada quien presenta una enseñanza según su parecer, cada quien presenta sus argumentos, pero lo que sigue dando como resultado esto es más división, es más pleito, es más, ¿verdad?, contienda, diferencias, y no el vínculo, ¿verdad?, esa unidad que el Señor quiere que tengamos, que manifestemos. Por estratagema de hombres, qué lástima
que el Señor es el que vence en el Calvario, resucita el tercer día, entrega los dones y las herramientas, envía a su Espíritu Santo, nos capacita y nos da todo esto, y nosotros escogemos oír la voz de un hombre. Esto es muy grave, esto es muy triste. ¿Cómo se sentirá el Señor al observar esta acción de nosotros? Que se nos sea más fácil y más práctico seguir y caminar por una idea de hombres. Porque es lo que el apóstol está diciendo, hermanos, esto existe, esto es real. Y debemos tener mucho cuidado con esto. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Está en nosotros, ese deber nuestro, el velar por nuestra seguridad, porque nuestro entendimiento proviene del Señor, o nuestro entendimiento está siendo perfeccionado, estamos creciendo en el entendimiento. El conocimiento del Señor, el conocer su palabra, conocerle a Él, es lo que nos va a alejar del error. Claro que son los hombres que han recibido el don y la herramienta, todos hemos recibido, pero todo aquel que está llamado por esta herramienta a encaminar a otros debe también tener la responsabilidad de que la manera en la que va a enseñar y va a encaminar aquel o aquella o aquellos que tienen que ser perfeccionados tiene un nivel de responsabilidad muy alto. Porque al Señor rendiremos cuenta de cómo enseñamos, de cómo guiamos, de cómo exhortamos, de cómo profetizamos, de cómo pastoreamos, de cómo evangelizamos, de cómo hacemos la obra a la cual hemos sido llamados. Entonces, sea que estoy ejecutando este trabajo por la herramienta, por el regalo que el Señor me dio, o sea que soy de aquel que está siendo encaminado por otro que ha recibido, en ambas condiciones debo velar, es mi responsabilidad. Debo buscar el rostro del Señor, debo generar esa amistad con el Espíritu, debo escudriñar las Escrituras, porque el error está a la orden del día. Entonces, no vivamos, no debemos seguir nosotros viviendo alejados con miedo a la perfección, abrazando solo la imperfección porque es el camino más económico, más corto, porque no queremos soltar aquello que sabemos que tenemos que soltar, porque preferimos vivir engañándonos a nosotros mismos. Cuando usted y yo hacemos las cosas como el Señor demanda, somos perfectos para el Señor. Sí, porque le estamos obedeciendo. Y aquel que obedece al Señor es perfecto para su Dios. Entonces hay conflictos, hermanos, hay conflictos serios en nosotros cuando obviamos esta parte. Cuando preferimos poner excusas antes que vivir plenamente en el Señor. Entonces está en nosotros el esforzarnos en alcanzar madurez. Es en lo que el Señor nos quiere, es en lo que debemos estar encaminados, en una constante búsqueda de conocimiento, de verdad, en una práctica diaria de la verdad del Señor, abrazando siempre la verdad del Señor. Hermanos, el Señor nos ha equipado de cosas maravillosas. Nos ha equipado, nos ha regalado, tomó de su reino regalos muy especiales para que a la hora de vivir en este camino y con estos regalos seamos entonces nosotros perfectos para nuestro Dios. Así que creo yo que evidentemente a la luz de la palabra, el apóstol lo que recibe como información lo está transmitiendo. ¿Y por qué alejar la perfección y pensar que la perfección es para el reino de los cielos? Cuando lo que me está diciendo es que el ser perfectos ahorita
es lo que me va a hacer alejarme de esa condición que genera conflictos, esa vida, esa infantileza, el vivir como niño fluctuante es en esta tierra. Entonces, si lo que erradica esa conducta, ¿verdad?, rebelde, es la perfección, entonces es en esta tierra que estoy llamado ya a ser perfecto para Dios. Es aquí, no tengo que esperar ir al cielo para ser perfecto. Claro que la plenitud de la perfección será allá, porque lo que faltaría es la transformación de este cuerpo. Pero si usted es templo y morada, si somos templo y morada del Espíritu Santo, no podemos vivir creyendo en solo la realidad de una condición pasada y dejando o pasando por alto el hecho de que la obra del Señor es que hizo obra nueva, hizo algo nuevo en nosotros. Nueva criatura en el Señor somos, nuevas criaturas. Entonces vamos a esforzarnos. Está en nosotros, ya el Señor hizo, ya el Señor subió, dio los dones, repartió. El trabajo nuestro es tomar esto y encaminarnos seriamente a donde el Señor nos llama, con mucha responsabilidad. Cada uno de nosotros somos entendidos en la palabra. No abracemos el error, sino que procuremos entonces que nuestros ojos sean abiertos. Y para esto evidentemente está la dirección del Espíritu, la amistad con el Espíritu. La palabra nos va a llevar a que esto sea en nosotros una realidad. Esta apertura de ojos, esta ampliación del entendimiento y por ende entonces encaminados a una edificación perfecta, a una perfección a la hora de ejecutar el ministerio, la obra del Señor. Bendiciones.